Acá estamos para compartir juntos la palabra del Señor. Estamos estudiando lo que son eventos futuros, el plan de Dios para la iglesia, para la humanidad, el plan de Dios. Y qué hermoso es saber que tenemos un Dios que tiene un plan. Nada lo agarra de imprevisto. No es que como van saliendo las cosas vemos a dónde vamos. No, Él tiene un plan clarito, concreto, que es para el bien de los que creen en Él. Vez pasada hablaba con un hombre sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Son de esos que cuando le hablas le dice, este domingo voy a la iglesia, ya pasaron 3 semanas. Pero confiamos que el Señor va a seguir obrando en él, lo tengo que volver a ver el mes que viene, o sea, ahora en febrero. Ahora, él me hizo una pregunta y a partir de esa pregunta fuimos a la creación. Y yo les mostré cómo más allá del pecado del hombre, Dios en su amor creó, o sea, desarrolló un plan de salvación. Y fue ejecutando cada cosa. Y cuando yo miro la historia y veo que Dios dijo e hizo, digo, lo que dijo y todavía no se cumplió, lo va a hacer. Porque hasta ahora no le erró ninguna, hasta ahora no le falló a ninguna. Entonces, su plan se cumple. Muchas veces sus tiempos no son los nuestros no son los de él, y a veces nos gustaría ver alguna cosa y no sé si se recuerdan una pregunta que surge en los discípulos, Señor, ¿restaurarás el reino ahora, en este tiempo? Y es la gran pregunta de la humanidad, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y la respuesta de Cristo nos cabe a nosotros hasta el día de hoy. El día y la hora nadie lo sabe. El día y la hora nadie lo sabe. A veces los hombres miramos ciertos eventos y creemos, por esto y por esto, mañana, dentro de un mes, quizás dentro de un año. El otro día una persona que está cerca a nuestra iglesia, no es miembro, pero está cerca, me decía, no, porque yo escuché, y algunos de estos predicadores de la televisión, ¿no? Que como en Salmo dice que la edad del hombre es 70 años, los más robustos 80, entonces la generación para Dios son 70, 80 años, hace poquito más de 70 años que Israel volvió a la tierra prometida, no va a pasar esta generación, ya estamos cerca. Y no le puso fecha, pero casi. Y tal vez venga el Señor en ese tiempo, pero no es la forma en que el Señor lo muestra. Yo tengo que vivir como que tal vez viene hoy. Tal vez viene hoy. Ahora, estuvimos viendo estos días, si en algún momento estás parado en el hall de entrada y yo paso por ahí, te voy a tomar examen del cuadrito que está arriba. Ese cuadrito que está colgado ahí se hizo cuando se enseñó a la reunión de jóvenes hace como 10, 12 años, eventos futuros. Y es lindo eso porque te da una visual de cómo va a ser. La eternidad de Dios, creación, ahí está la manzanita, Israel, está la estrella de David, la cruz, la obra de Cristo, después vienen en 2 triángulos así enfrentados, que parece un reloj de arena, la época de la iglesia, y después de eso viene el arrebatamiento y lo que pasa en el cielo, lo que Matías nos hablaba, el juicio de las obras del creyente, la boda del Cordero arriba y mientras tanto acá abajo la gran tribulación y lo que Carlos nos hablaba,
lo último de Dios para con Israel, la restauración futura de Israel. E inmediatamente después de eso pasa lo que vamos a leer ahora. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 19. Ya es hora, hay que levantarse. Apocalipsis 19. Si ustedes prestan atención, lo anterior ahí, en el capítulo 19, los versículos 7, 8, 9, 10, es lo que llamaríamos las bodas del Cordero, lo último que pasa en el cielo. Y a partir del versículo 11 vamos a leer nosotros, porque otra vez el cielo y la tierra se juntan. Ya no hay algo que pasa allá y algo que pasa acá, sino que las dos cosas se juntan. Entonces vi el cielo abierto, 19:11 estoy leyendo. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Los que estuvieron en la cena del Señor hoy, yo le decía 3 veces, ¿no? Hablaba de nombre, Fiel y Verdadero, el Verbo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Vamos a ir por cada uno de estos después. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuerte y carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron las marcas de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Bueno, este es un pasaje hermoso con muchísimos detalles, y podríamos estar varias horas charlando los muchos detalles. Yo quiero rescatar algunas verdades principales, y quiero empezar con las primeras 2 palabritas. Ahí Juan dice: entonces vi. Cuando yo leo esto, veo un hombre que tiene en mente buscar a Dios. Estar en el lugar preciso, prestando atención. Y lo voy a llevar hoy por varios pasajes, especialmente de Apocalipsis. Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 10, el mismo Juan. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Como pastor de la iglesia, quiero tomar este concepto del día del Señor como el domingo, el día que los creyentes apartan para buscar a Dios. Pero me gusta la expresión con la que empieza.
Yo estaba en el Espíritu. Yo me lo imagino a Juan levantado tempranito, 6, 7 de la mañana, no tiene que ser a las 4. Le hemos preguntado a Matías, che, ¿cuáles son los horarios en la selva? 3:30 levantarse porque a las 4 es reunión de oración. ¿Qué día? Todos los días. Porque después hay que ir a desayunar, porque a las 7 se empieza con el día de trabajo. No sé qué hora era para Juan. Perdón, quiero decir que entre las 8 y las 9 ya están todos durmiendo. Cosa difícil en nuestro sistema. Pero ellos, una vez que se apagó la luz y se fueron a dormir. Ahora en muchas comunidades hay luz eléctrica, en la mayoría no. Entonces con un candil es difícil quedarte de noche. Ahora, el día del Señor, el domingo, Juan decidió levantarse temprano y buscar al Señor. Ese concepto de estaba en el Espíritu, no es que estaba en un trance, estaba en la búsqueda de Dios. Arrancó ese primer día de la semana diciendo, Señor, este es tu día, el día de compartir con la iglesia, el día que nos congregamos. Necesito un encuentro especial contigo en tu palabra, para que hables a mi vida, hables a mi corazón, para que después pueda ir. Nosotros tenemos el concepto de voy a la iglesia a ver qué tiene el Señor para decirme. Voy a la iglesia a ver qué tengo para dar. Y lo que aporta las canciones, la comunión, la enseñanza, aporta a eso que ya vengo germinando en mi comunión personal con Dios. Y así estaba Juan, en el Espíritu, en el día del Señor. Entonces, cuando acá dice, entonces vi, es más de lo mismo, es parte de lo que ya nos viene diciendo. El Señor me está dando entendimiento. Ahora, ¿qué es lo que dice que vio? Un cielo abierto, un cielo abierto. Apocalipsis 4:1, le dije que le voy a citar varias cosas de Apocalipsis. Juan mismo nos dice, he aquí vi una puerta abierta en el cielo. Y ese concepto ahí de Apocalipsis 4:1 tiene una aplicación principal, que es la que nos quiere dar Juan. Juan es llevado a la presencia de Dios de una manera especial para empezar a ver toda esta profecía. Algunos maestros de la Escritura, con esto no quiere decir que estén mal, pero dicen que esa puerta abierta en el cielo es simbolismo del arrebatamiento de la iglesia. Puede ser, porque es lo primero que pasa, ¿no es cierto? Es lo primero que pasa. Algunos que interpretan que los primeros capítulos tienen que ver con la historia de la iglesia. Apocalipsis 4:1 tiene que ver con el arrebatamiento y lo que pasa en el cielo con la iglesia. No es la enseñanza directa del pasaje. La enseñanza directa del pasaje es Juan siendo llevada a la presencia de Dios. Pero acá, estando en la presencia de Dios, él ve en su visión un cielo abierto. Si nosotros miramos Apocalipsis 4:1, podríamos decir Cristo descendiendo a buscar a su iglesia. Pero acá es una declaración de Cristo descendiendo para manifestarse al mundo, a las naciones. Ahora, esta visión de Juan es la manifestación de Cristo Rey. El Señor viniendo con poder y gloria. Y esto es lo que vamos a ver en este pasaje. La manifestación de Cristo Rey
y Él como Señor viniendo en poder y gloria, Él va a venir triunfante. Este es el Mesías que supuestamente Israel esperaba, pero de una manera equivocada. Nunca pensaron en un Israel salvador primero. Ahora, cuando Juan mira esta visión, yo les voy a dar 4 puntos. El 70% de lo que voy a compartir va a ser en el primero. ¿Saben por qué? Porque el primer punto de lo que Juan ve dice, vi un jinete, vi un caballo blanco y el que lo montaba. Un jinete arriba de un caballo, o sea, un hombre arriba de un caballo. Un ser arriba de un caballo, vi un jinete ahí. Y va a ser una descripción de este jinete. Por eso quiero gastar bastante tiempo en el primer punto, que es el jinete. ¿Por qué? Porque nos describe a Cristo. Y esto es lo que pega en Juan. Y en realidad toma los primeros versículos, 11, 12 y 13, dice algunas cosas de Cristo. Después están los otros puntos y por eso voy a pasar un poquito más rápido. Pero quiero enfocarme acá, porque Él va describiendo y cuando habla de este jinete sobre el caballo, en Apocalipsis 6:1 también habla de caballos. ¿Se acuerdan cuántos eran? ¿Alguno que leyó Apocalipsis? Eran 4, ¿no? 4 caballos eran, cada uno de distinto color. ¿Y saben cuál es la diferencia entre aquellos jinetes y estos? Los otros venían enviados por Dios. Este viene con poder propio. Los otros vienen como mensajeros de Dios para hacer una obra de parte de Dios. Juicios. Pero este trae poder propio. Y esa es la gran diferencia. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que lo traspasaron, ¿quién lo traspasó? El pecado de la humanidad. Todos aquellos que fueron culpables y incluyéndome a mí, solo que yo ya voy a estar con él, pero todos los seres humanos que son culpables de la muerte de Cristo y que no se refugiaron en Él, los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Tremendo, ¿no? Este jinete viene en las nubes y algo parecido dice Mateo capítulo 24, el versículo 27. Todo ojo le va a ver. Cuando pensamos en el arrebatamiento de la iglesia, Cristo viene, busca la iglesia y la gente va a decir, che, algunos se fueron de acá, no están más. Pero cuando venga en esta ocasión, todos le van a ver. Él va a ser visto de todos y va a decir de este jinete, lo primero que va a mencionarnos es su nombre. Y les dije que había 3 veces que hablaba del nombre, esta es la primera vez, y va a hablar de que el que lo montaba, el que monta el caballo, se llama fiel y verdadero y con justicia juzga a las naciones. Permítanme, sobre el final del versículo 12, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Después vamos a ir a ese pasaje, pero quiero hacerte notar esto. Cuando señala acá que se llama fiel y verdadero, a la vez está diciendo, nadie de los que hay en la tierra sabe que Él es fiel y verdadero. O sea, Juan lo sabe y nos lo revela a nosotros, la iglesia, a los creyentes. Este es un nombre para vos y para mí. Para vos y para mí. Él es fiel
y no puede negarse a sí mismo. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Él es fiel y va a cumplir todas sus promesas. Y esa es la seguridad que yo tengo. Y lo que Juan está escribiendo acá todavía no está enfocado en la gente que está recibiendo al Cristo viniendo, los que estén en la tierra. Está hablándome a mí. Él es fiel y verdadero. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 5. Jesucristo el testigo fiel. Qué hermoso. Así se había presentado Jesús a Juan en la revelación, en el inicio de la revelación. Mirá el capítulo 3, versículo 14, cuando se presenta a la última iglesia, la iglesia apóstata, y le dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Fiel y verdadero, acá tiene los dos nombres. No a todas las iglesias se presenta igual, pero a esta iglesia apóstata que se había olvidado de Dios, que decía ser, pero no era, una iglesia llena de tradición, pero sin Cristo. Pero seguía siendo iglesia. El Señor seguía llamando a la iglesia, seguía obrando ahí. Dice: quiero recordarte que yo soy el fiel y verdadero. Así se había presentado Jesús en Juan capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fiel y verdadero. Esto significa que yo puedo tener confianza porque Él cumple sus promesas. ¿Sabés que vos podés ir a la historia y ver algunas profecías cumplidas con ciertos detalles que es imposible? Los que no creen dicen: no, lo que pasa es que fue escrito después que pasó. Cuando de repente un profeta le da un juicio a una ciudad como Tiro y Sidón y le va a decir: van a ser destruidas, cuando estaban en el apogeo de su grandeza. Y no solamente que les dice que van a ser destruidas, sino que dice que las piedras iban a ser echadas al mar. Eran ciudades a la orilla del mar. Y agrega algo más: el polvo va a ser barrido y echado al mar. Y vos decís: ¿por qué? Bueno, cuando vinieron los sirios y la conquistaron, la destruyeron. Pero había un islote enfrente lleno de acantilados y se fueron y se refugiaron allá. Un tiempo después vinieron los griegos y dijeron: ¿cómo vamos a conquistar? Son muy altos los acantilados. Vamos a hacer un camino. Y agarraron los escombros de la ciudad y los tiraron al mar. Y después usaron el polvo para aplanar y poder llegar y conquistar. Pues sí, con tanta precisión, sí. Ahora, ese Dios, y te puedo contar miles, porque así es la Escritura. Ese Dios que prometió y cumplió, como con Daniel, con precisión, mandó a decir cuándo, dónde iban a ser el Mesías, de tal manera que cuando vinieron los sabios de Oriente, los judíos le supieron decir dónde. En Belén. Allí nació. Bueno, ese mismo Dios promete, es fiel y verdadero. Él cumple. Él cumple. Ahora, el segundo aspecto inmediatamente después de decir que es un jinete, que viene el caballo, que su nombre es fiel y verdadero, dice: sus ojos como llama de fuego. Sus ojos como llama de fuego. En 1 Corintios capítulo 13,
hay un concepto ahí que le llamamos el juicio de las obras del creyente. Matías nos habló de eso. Matías nos habló de eso, el juicio de las obras del creyente. Y no sé si recuerdan que dice que construimos con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. El fuego la probará. Va a ser, lo que hagamos va a ser probado por el fuego. Cuando el Señor se presenta a Juan, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante del trono. Y después va a decir los versículos que leímos, y va a decir el versículo 9, yo Juan vuestro hermano copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Voz de trompeta. Y empieza a describir a este ser. Y mirá lo que dice el versículo 14. Su cabeza, la de este hombre, y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego. Ahora, cuando yo pienso en ojos como llamas de fuego, a mí me hace pensar hoy en día, con lo que conocemos de tecnología, rayos X, ¿no es cierto? O sea, que entran, escudriñan, ven, disciernen. El concepto es alumbra, purifica, consume, lo que leíamos en 1 Corintios 3, revela, saca a luz. En uno de los mensajes a una de las iglesias, le va a decir a la iglesia de Tiatira, capítulo 2, versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Es como que Juan una y otra vez nos recalca este concepto. No te olvides que Él tiene ojos que penetran, que entran, que analizan, que se dan cuenta. Y cuando lo está describiendo frente a la humanidad, viniendo como el rey triunfante, el que viene con poder y gloria, incluye esto, sus ojos como llama de fuego. Él va a escudriñar y analizar cada uno de los seres acá. Nadie se le va a escapar. No importa lo que escondas, dónde y cómo quieras hacerlo. No importa, no hay cómo ocultarse de la presencia del Señor y de sus ojos que escudriñan, que entran, que penetran. Ahora, después de hablarnos de esto, nos lleva a su cabeza. Y fíjate que dice que había en su cabeza muchas diademas. Y vuelvo a algo que compartió Mati. Cuando Mati habló hace 2 semanas del juicio de las obras del creyente, él habló de las coronas, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Él habló de las coronas. Y Matías dijo, ahí, esto para que lo recordemos, en español tenemos diferentes palabras, en griegos también. Diadema es corona, es lo mismo que corona, pero no es la misma palabra en griego. La palabra en griego para corona en el juicio de las obras del creyente tiene que ver con premio, con galardón, como la corona de laureles que se le daba a un corredor. En Argentina especialmente lo de turismo carretera.
si mirás carrera de auto. Creo que ya no se da más. Pero era lo común. Ese era el logro. Lo demás era simbólico, si te daban una copa, el champán para brindar, pero la corona era lo que valía. Era lo que valía en la carrera en aquella época. Y esta es la corona que un creyente merece. Pero acá esta palabra traducida en nuestra escritura, diadema, corona, tiene que ver con la corona de un gobernante. Pero fíjate lo que dice. Había en su cabeza muchas coronas. ¿Por qué muchas? ¿Una no le alcanzaba? Mateo capítulo 4, tenemos ahí el capítulo 4 tiene una historia, desde el versículo 1, dice que Jesús fue llevado 40 días al desierto. Y después de 40 días en el desierto vino Satanás y lo tentaba. La primera tentación, di que estas piedras se conviertan en pan. La segunda tentación, tírate del pináculo del templo, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y la tercera, todos estos reinos te daré si postrado me adorases. Él viene con todas las coronas de esos reinos, porque Él es gobernante, Señor de señores, Rey de reyes, que lo va a decir más adelante, ¿no?, en uno de sus nombres. Y estas coronas, estas diademas, tienen que ver con su posición. Él conquistó, no necesitó someterse a Satanás, al diablo, para tenerlas. El Padre se las dio. En un momento Satanás, que no era Satanás, se halló orgullo en él y dijo, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. ¿Sabés qué estaba diciendo? Quiero sentarme a la diestra de Dios. Y Efesios capítulo 1, versículo 19, 20, nos dice que el Cristo resucitado por el poder de Dios fue sentado a la diestra de Dios sobre todo principado, potestad, autoridad y señorío. Él es. No necesita al diablo para que se lo dé. El diablo quiso esa posición, pero era de Cristo después que venciese en la cruz. Y Él venció en la cruz y fue resucitado por el Padre. Y hoy está sentado a la diestra de Dios. Y un día va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y las coronas representan esto. Él ha conquistado todos los reinos de la tierra. Están todos sometidos a Él. Ahora, el mundo no le conoce. El mundo no sabe quién es Él. Me llama la atención ahí la última frase que se la leí antes. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino Él mismo. Nadie en este mundo, nadie sin Cristo sabe quién es. Y yo me imagino el cuadro. Los reinos de la tierra congregados y aparece Cristo, congregados para pelear entre ellos. Y aparece Cristo y lo ven a Cristo como un enemigo común. No saben quién es y dicen unamos nuestras fuerzas para derrotarlo. Permítanme traerlo un poquito al mundo de la ciencia ficción. Imagínense los reinos de la tierra reunidos para pelear entre ellos y aparece Cristo y dicen ahí vienen los extraterrestres. No saben quién es. No saben quién es. No quieren reconocerlo. No quieren reconocerlo. Vamos a ver un poquito más adelante en el versículo 16 que Él les muestra con claridad quién es.
Él les muestra con claridad quién es. Pero hasta ahí ellos no saben quién es. Ahora, el versículo 13 va a decir, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Ropas teñidas en sangre. ¿Qué sangre? Bueno, algunos autores dicen la sangre de la guerra, y no puede ser sangre de la guerra porque los destruye con la espada de su poder y no los salpica a nadie. Entonces, la explicación más probable es que sean las marcas de sus heridas por el pago del precio de nuestro pecado. Su obra de salvación va a ser manifestada en sus vestiduras. Y cuando dice ahí el Verbo de Dios, ¿saben? Es el mismo concepto que defiende Juan en su Evangelio. No sé si ustedes recuerdan que Juan lo presenta a Jesús. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y va citando ahí por 5 versículos todo lo que es Cristo como la palabra viva de Dios. Pero justo había terminado de decir que nadie conocía su nombre. ¿Y cómo es que sabemos que es el Verbo de Dios? Juan lo sabe como parte de la iglesia y nosotros los salvos sabemos como parte de la iglesia, pero todavía no se revela al mundo con este nombre. ¿Por qué? Porque Él vino y se reveló con este nombre y el mundo lo rechazó. El mundo no lo quiso recibir. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, lo vemos al Verbo como creador. En los versículos 14 y 18 vemos a ese Verbo hecho hombre. Y en el versículo 29 lo vemos al Verbo como Salvador. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo conoce? Los creyentes, los hijos de Dios. Los otros pueden haber escuchado, pero no lo identifican, no lo relacionan. Ahora, este Verbo, creador, hoy en la Cena del Señor, Carlos nos compartía, ¿no es cierto? 100% hombre, 100% Dios. Es algo difícil de explicar. El otro día un predicador dijo, Jesús tuvo que dejar de ser Dios para venir al mundo. Digo, ay, qué cosa difícil de aceptar. No dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios. Él siguió siendo 100% Dios, pero sujetó su deidad a la humanidad. ¿Lo voy a entender? No, lo voy a entender en el cielo. Capaz que allá me termine de dar cuenta. Ahora, el Verbo creador, que así lo presenta Juan primero, creador del cielo y de la tierra, creador del universo, mi creador, un día se hizo hombre con el fin de venir a ser el Cordero de Dios, venir a salvarme. Y este es el Evangelio. Y este es el Evangelio. Entonces, cuando dice el Verbo de Dios, Juan nos está llevando a su Evangelio, Juan capítulo 1, cuando él lo presenta a Cristo para que nosotros lo podamos conocer y darnos cuenta quién es. Qué hermoso es pensar que este Verbo de Dios, la palabra viva de Dios, ahora viene para terminar su obra. Y terminar su obra es volver, no con un mensaje de salvación,
sino un mensaje de condenación. Cuando Él presenta, o sea, cuando Juan nos presenta con sus ropas teñidas en sangre, está dando un mensaje. Vino primero para dar su vida por nosotros, para darnos la salvación. Ahora viene ya para el juicio final. Y esta es la segunda venida. Ahora, inmediatamente después de esto, empieza a hablar ya no de Él, sino de los que vienen con Él. Fíjate que dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Tengo una pregunta. ¿Alguna vez te imaginaste un ejército yendo a la guerra vestido de esta manera? Un ejército yendo a la guerra vestido de esta manera. ¿Lo pensaste alguna vez? No. ¿Y por qué es posible? Porque los ejércitos celestiales no tienen nada que ver con una guerra. Él es más que suficiente para pelear la guerra. No necesita a más nadie. Cuando pensamos en este ejército, déjame, acá también quiero ir a varios versículos. El mensaje a una de las iglesias, en el capítulo 3, versículo 5, la iglesia de Sardis, le va a decir, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Alguien de la iglesia tiene vestiduras blancas. Vamos, versículo un poquito más adelante, capítulo 7. Después de esto, mire, versículo 9, capítulo 7, versículo 9. Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblo y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, ya en el cielo, antes de las bodas del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en la mano. Seguimos un poquito más adelante. Ahora sí, capítulo 19. Pero justo antes del pasaje que leímos, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y cómo está preparada la esposa? Y a ella sería concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué maravilloso, ¿no? Cuando vemos acá en el versículo 14 este ejército celestial vestido de lino finísimo, blanco y limpio, y los únicos que vemos en la Escritura que han sido vestidos de limpio, fino, blanco, lino fino, blanco, puro, es la iglesia. ¿Quién viene con Cristo? La iglesia. La iglesia viniendo con Cristo. Ahora, Él viene a reinar. Es su batalla. No es mi batalla. ¿Qué puedo hacer yo contra los ejércitos del mundo? Absolutamente nada. Vengo como espectador para ver lo que Él va a hacer. Yo vengo simplemente como un acompañante. Pero la iglesia va a estar allí presente para ver no solo su salvación, que ya la vimos desde el día que llegó a nuestra vida, sino para ver su gloria. Para ver su gloria. Y Él va a imponer su autoridad. Y ese es el siguiente concepto que marca. Fíjate que dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Quién va a herir a las naciones? ¿Yo que vengo con Él? No, Él va a herir a las naciones y las regirá con vara de hierro. Hebreos 4:12 dice que
La palabra es viva y eficaz. Y más cortante que qué, que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Él nos dice que es fiel y verdadero, que es el verbo de Dios, la palabra de Dios revelada es la palabra de Dios, la espada con la que va a destruir. Es con su palabra. Dios no tiene otro arma. Es su palabra. El creyente no tiene por qué tener otro arma. Es la palabra. Porque es la palabra de Dios la que va a obrar en las personas. Y acá es tremendo, porque lo primero que va a obrar es para convencer de pecado y de juicio para juicio. Ya no para salvación. Ya no hay oportunidad de salvación. Y yo vengo con el Señor acompañándole y viendo lo que Él está haciendo. Él viene con un propósito de herir, destruir. Ya pasó el tiempo de salvación. La palabra que salva, con un lado del filo, trabajando en el corazón de las personas hoy, es la palabra que destruye con el otro lado del filo para condenación en el futuro. Y usa ahí una palabrita más, las regirá. Él va a mostrar su poder. El concepto de regir es gobernar, pero imponiendo. Sobre esas naciones Él va a imponer. Hasta hoy, el mensaje de Cristo es una invitación a aceptar. Pero a todos los que lo rechazan, en aquel momento Él va a imponer su autoridad. Por lo tanto, con su poder va a destruir. Y les leo, tengo varios versículos, pero les voy a leer uno del Antiguo Testamento, en Joel. Por si no lo encuentran, Daniel, o sea, Joel. Joel capítulo 3. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz. La hoz es la herramienta para cortar el trigo y hacerlo manojo, juntarlo. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y sigue usando algunos conceptos más. Ahora, viene el día de juicio. Los profetas lo anunciaron. Jesús nos habló del juicio. Es más, a una de las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 le habla de lo mismo. Viene el momento del juicio. Ya no habrá más oportunidad de salvación, sino de juicio. Y entonces acá, ahora sí, viene la tercera revelación de su nombre. Y da la idea que es un nombre distinto, pero acompaña lo otro. Dice el versículo 16, en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y fíjate algo interesante, Juan empieza a describir el jinete que ve en el cielo con el caballo, el ejército del cielo que lo acompaña, el nombre que tiene para nosotros, quien es fiel y verdadero, el nombre que tiene para nosotros, el verbo de Dios,
pero de repente del cielo lo baja a la tierra. ¿Dónde tiene escrito el nombre? ¿Prestaste atención? En el muslo, acá. Ahora, si venís montado a caballo, esto quedan los ojos del que está guerreando ahí abajo. Qué manera de presentarse, ¿no? ¿Querés pelear conmigo? Quiero decirte con quién te estás enfrentando. Te enfrentaste toda tu vida, desde el huerto de Edén hasta hoy, pero hoy no más. Yo soy Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora ya no vengo como Salvador, no vengo como el Verbo de Dios, la palabra de Dios. No vengo para vos como el fiel y verdadero, como el Salvador de este mundo. Vengo como juez y voy a imponer mi autoridad. Rey, su autoridad en lo terrenal. Señor, su autoridad en lo espiritual. Podemos mirarlo de esa manera. Así es como Él viene. Ahora, el versículo 16 nos muestra con claridad que el Señor va a imponer una autoridad indiscutida. Nadie va a poder decir no es. No es. Versículo 17 y 18 hace una descripción de lo que pasa ahí. No leí Joel 3:15, pero y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz. Y lo que pasa, dice Joel 3:15, cómo el Señor va a tocar aún los astros. Ahora, un poder ilimitado de Dios. El versículo 19, la insensatez de la humanidad, que todavía van a levantar su cabeza una vez más. Van a levantar su cabeza una vez más como diciendo, voy a hacer lo que yo quiero, como quiero, voy a intentarlo. Y el versículo 20 y 21, permítanme leerlos. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El versículo 17, hay una invitación a las aves del cielo a comer. Vengan que hay comida para todo. Estamos hablando de las aves de rapiña, ¿no es cierto? Acá conocemos varias, acá en la zona, desde el chimango, que es lo más truchito que hay por ahí, el carancho un poquito más, el águila, el aguilucho y todos los que, ni hablar de todos los otros que no tenemos acá en nuestra zona y que hay en otros lugares, como los buitres. Todas las aves de los cielos, vengan que hay comida suficiente. Y termina así diciendo la última frase, todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Hay algunos pasajes que hablan de esta última gran batalla como una batalla donde ríos de sangre corren. Es una guerra de un minuto. Una guerra de un minuto. Lleva casi 2 años la guerra de Ucrania. No sé si prestaron atención, pero lleva 7 meses la guerra con Franja de Gaza. 1.200 muertos del lado de Israel, 25.000 muertos del lado de los palestinos. Es una
guerra interminable porque es una lucha de fuerzas. Uno contra el otro. La venida de Cristo no va a ser así. Es un segundo, un instante. Da la idea que es una gran batalla. Aparece el Señor y con el poder de su boca destruye, haciendo un gran triunfo instantáneo en el momento. Y nosotros venimos con Él. La semana que viene vamos a hablar del reino milenial de Cristo y lo que pasa inmediatamente después de esto. Pero qué hermoso es pensar que mi Señor, que gobierna en la tierra, Rey de Reyes, que gobierna en los cielos, Señor de señores, no hay señorío, poder ni autoridad que lo domine, que lo frene. Es mi Salvador, es mi Salvador. Y tiene para conmigo un plan, y ese plan a mí me da seguridad. Tiene un poder, me da su confianza en el poder que Él tiene. Sus promesas me dan descanso y paz. ¿Cómo vivo yo acá, hoy? Cuando pienso en los eventos futuros, como estas semanas que estamos estudiando, siempre el Señor me mueve por dentro y me dice: Eduardo, ¿estás viviendo como que ya estamos cerca? ¿Y que esto es lo único que vale? Y esta es la llamada de atención del Señor para nosotros, su iglesia. Él me da seguridad, confianza, paz, descanso, porque creo en que lo que Él dijo lo va a hacer. Creo en quien Él es. Y ese verbo de Dios, que es fiel y verdadero, un día va a venir como Rey de Reyes y Señor de señores. Lo bueno para los que creemos es que no vamos a estar de este lado mirándolo venir, sino que vamos a estar viniendo al lado de Él, acompañándolo como iglesia. Y esa es la expectativa que tenemos que tener. Para eso vivimos los hijos de Dios. ¿Oramos? Querido Dios y Padre, te damos muchas gracias porque nos das tu palabra. Ella es viva y eficaz. Señor, ella nos permite saber tu plan y confiar, descansar, esperar en ti. Señor, te agradecemos por la obra que hiciste en nosotros, por venirnos a buscar. Tú viniste para buscar y salvar lo que se había perdido y nos buscaste a nosotros. Pero sabemos que un día vendrás para llevarnos, para que donde tú estás nosotros estemos contigo por la eternidad. Ayúdanos a vivir de tal manera, mientras esperamos tu venida, que demos testimonio de estas verdades para el mundo que no te conoce. En el nombre de tu Hijo Cristo oramos. Amén.